Como decía Diego, durante todo el mes de septiembre nos propusimos juntos leer, cada uno en nuestras casas, o intentar leer cada día un capítulo del libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos. Y también durante el mes de septiembre, cada domingo, reflexionar, pensar alguna de las enseñanzas que tiene este libro. Y hoy cerramos esta etapa. Y hemos visto en este mes que Proverbios tiene una particularidad, ¿no? Es decir, que por un lado, por ejemplo, uno casi que con cada versículo de Proverbios puede aprender algo. Cada versículo como que encierra una enseñanza. Pero también por otro lado, en el libro uno puede encontrar distribuido entre los distintos capítulos versículos que hablan de un mismo tema y que por ahí, si los busca y los junta y los agrupa, hablan y Proverbios desarrolla algunos temas de esta manera. El domingo pasado, no sé si se acuerdan, pensamos o compartimos alrededor de Proverbios 27-17, que lo que decía este proverbio era: el hierro con el hierro se afila, se pule o se aguza, y de la misma manera el hombre en el trato con los demás, ¿no? En las relaciones interpersonales, y hablamos alrededor de lo que nos enseñaba este versículo. Y yo lo que elegí fue no un versículo, sino un tema, ¿no? De que en Proverbios encontramos varios versículos acerca de este tema, que es un tema muy vinculado justamente con esto que hablamos el domingo pasado, que es el tema de las palabras, ¿no? Lo que decimos y en esto de cómo nos relacionamos con los demás. Así que permítanme primero, para empezar, leerles una poesía que es de Alicia Santi, que muestra un poco diferentes cosas, pero habla de la magnitud y la importancia que tienen las palabras. Y la poesía dice así: hay palabras de amor que endulzan tus sentidos, que te elevan el alma hasta el cielo infinito. Hay palabras que enseñan que la vida es hermosa, aún con cicatrices y espinas en las rosas. Y están las de amistad, que curan las heridas, que calman la ansiedad y golpes de la vida. Hay palabras de odio, letales al amor, palabras sin sentido que matan la ilusión. Hay palabras que hieren según de quienes vienen, siempre dolerán más de aquellos a quien quieres. Sé cauto en tu lenguaje, cuida tus opiniones. Las palabras que emites transmiten emociones y tienen un poder más fuerte que ciclones. La palabra es semilla, germina en nuestra mente, puede cumplir tus sueños o dejarlos inertes. Una hermosa poesía que dice varias cosas alrededor de las palabras, que hay distintos tipos de palabras, pero dimensiona un poco la importancia de las palabras. Según Luis Castellanos, que es un investigador y experto en lenguaje positivo, él dice: las palabras forjan nuestra personalidad, nuestra memoria y nuestra capacidad de ver el mundo. El poder de las palabras en la autoestima es enorme. Cada frase deja huella en el cerebro y determina la forma de actuar y sentirse, aún inconscientemente. Es decir, que la imagen muchas veces que uno tiene de sí mismo depende de lo que los demás, los otros, o cómo, en la manera en que los demás o los otros nos describen o nos ven. Así que las palabras influyen en la forma en que nosotros nos vemos, influyen también en la forma en que nos sentimos y como consecuencia también influyen muy probablemente en cómo después actuamos. Las palabras también nos ayudan a conectarnos, nos ayudan a entender, nos ayudan a entendernos. Con las palabras transmitimos conocimientos, transmitimos saberes, transmitimos emociones, sentimientos, pasiones. Y también las palabras deberían servir para transmitir lo que nos pasa. Lo que comúnmente decimos poner en palabras. Porque muchas veces cuando no ponemos en palabras lo que nos pasa en nuestro interior, lo que estamos viviendo, eso nos trae consecuencias. Afecta nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, también puede afectar nuestro físico, nuestra salud. Así que podríamos decir que las palabras, muchas veces, frente a distintas situaciones, son como preventivas
y que también nos ayudan o son parte de la solución de lo que nos pasa. La psicóloga especialista en infancia y adolescencia, Marichu Seitún, dice: aprendamos a escuchar y a hablar con palabras que abren, acompañan, entienden. Palabras que no atacan ni acusan. Tampoco evaden ni arman murallas para protegernos, sino palabras que tienden puentes para acercarnos a los demás. Así que esto como para ver qué importante que es todo lo que decimos, todo lo que expresamos, todas las palabras que salen de nuestra boca. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Y específicamente, ¿qué dice el libro de Proverbios? Ahí en Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, dice lo siguiente: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando leemos estos versículos, por lo menos a mí lo que primero me causa es, como un poco, ¿no?, me impacta esto de que dice que hay cosas que Dios detesta, abomina y odia. Pero nos hacen ver justamente la magnitud de la importancia. Y si nos fijamos detalladamente en estas 6/7 cosas que el Señor detesta, casi la mitad, 3, están vinculadas con lo que decimos. Lengua mentirosa, el Señor detesta cuando nuestras palabras son mentira. Un testigo falso que dice mentiras, el Señor también detesta cuando nuestras palabras o en nuestras palabras hay engaño, traición. Y por último, el que siembra discordia entre hermanos. Al Señor tampoco le agrada cuando con nuestras palabras murmuramos o animamos a las diferencias, a la desunidad, a la desunión. Las palabras, además de importantes, son muy importantes porque son poderosas. Proverbios capítulo 18, 20 y 21 dice: cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. De estos 2 versículos, lo que más conocemos es la primera parte del 21, ¿no? Algo que se escucha mucho, que es la vida y la muerte están en la lengua. Pero es importante unir estos dos porque en los dos hablan de lo mismo y los dos transmiten o encierran 3 conceptos. El primero, resultado. Hablan de un resultado porque dice: cuando cada uno comerá hasta el cansancio, ¿de qué? Del fruto de sus palabras. Segundo, habla del poder, porque en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y tercero, habla que hay consecuencias justamente de esto. Es decir, que una de las enseñanzas, aparte de hablar del poder de las palabras que transmiten estos 2 versículos, es que las palabras que decimos no solo afectan al que oye o al que las recibe, sino que también le afectan a uno, nos afectan a nosotros. Un poeta del siglo XIV dijo: las palabras que pronuncias se convierten en la casa en la que vives. Es decir, en otras palabras, podríamos decir que si el lenguaje que normalmente utilizamos y con el que nos relacionamos en general son palabras amables, bondadosas, de respeto, cariñosas, palabras que estimulan, que edifican, que bendicen, muy probablemente seremos retribuidos en ese camino o de esa forma. Y al contrario, si utilizamos palabras contrarias a estas, palabras que desaniman, que no edifican, que desunen, palabras de queja, de condena, de crítica, palabras de insulto, muy probablemente también seremos retribuidos, pero de esta otra forma. También las palabras suelen transmitir nuestra naturaleza o nuestro interior.
El Señor Jesús en Mateo 12 dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una carta en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, que dedica casi un capítulo completo a hablar justamente esto que leíamos recién en Proverbios, del poder de la lengua. Y ahí hace como un paralelismo y compara la lengua con dos cosas. En primer lugar, con el freno que se le pone a los caballos y en segundo lugar, con el timón que se le pone a los barcos. Entonces dice que el freno, algo muy pequeño que se pone en la boca de los caballos, sirve para dominar ese animal tan grande, fuerte y vigoroso. Y en cuanto al timón del barco, algo también tan pequeño frente a un barco que quizás es enorme, ese timón domina y guía al barco en el mar por donde el timón le indica. De la misma manera, dice Santiago, la lengua tiene ese poder de dominarnos. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Lo mismo que Proverbios, vida y muerte, bendición, maldición, edificar, destruir, animar, desanimar. Y ahí en Proverbios hay varios proverbios que muestran como con estos contrastes, cómo uno, con el poder de las palabras que dice, puede ser justamente de esto, ¿no? De bendición o no de bendición. Vamos a revisar algunos. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Si nuestras palabras pueden calmar o agitar. También las palabras sanan y endulzan o pueden herir. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Las palabras pueden ser fuente de vida, que da vida, o puede generar violencia. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Las palabras pueden animar o pueden desanimar. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Las palabras que decimos pueden tener mucho valor o pueden ser sin valor, triviales. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Y por último, las palabras que decimos nos pueden llevar a ser prudentes o nos pueden llevar a descuidarnos. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Cuánta verdad, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero uno se encuentra con decir, ¿para qué abrí la boca? Dije algo inoportuno y en el momento inadecuado. El apóstol Pablo también en su carta a los Efesios nos anima a qué tipo de palabras tendríamos que usar en general, ¿no? Porque es muy difícil. Dice ahí en el versículo 29 del capítulo 4, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pablo nos llama a palabras que edifiquen, palabras que contengan gracia, amor, misericordia. Hay un autor muy conocido, Gary Chapman, que es pastor y consejero matrimonial, que escribió un libro que también es muy conocido, donde él dice que hay 5 distintas maneras de expresar amor. Y una de esas maneras son las palabras. Él las llama palabras de afirmación. Y cuando se refiere a las palabras de afirmación, habla justamente de estas mismas palabras. Palabras que animan, que edifican, que estimulan, que bendicen. Palabras de agradecimiento, de respeto. Palabras que valoran las virtudes ajenas, que las resaltan. Palabras de halagos. Y pensaba cuando preparaba esto en la semana, en algún ejemplo, porque les confieso que primero el Señor me habló bastante en esta semana con respecto a este tema,
Y cuando hablamos de las palabras, hay que pensar en ejemplos cotidianos. Por ejemplo, aquellos que tenemos hijos muchas veces corremos o nos hacemos mala sangre atrás de nuestros hijos para que hagan la tarea y las cosas de la escuela. Entonces imaginemos la situación en que llegamos a casa, bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Porque veo alguna cara de asombro. Llegamos a casa y de pronto hicieron la tarea solos. Entonces hay dos caminos, o tenemos dos opciones. Una es decir, qué milagro, ¿eh? Una vez que haces la tarea solo, sin que te lo diga. La otra es, te felicito. Veo que te esforzaste y fuiste responsable e hiciste la tarea vos solo. No como las palabras utilizadas de diferentes maneras y diferentes palabras pueden generar distintas cosas. Y ahí en nuestra casa tenemos un montón de ejemplos. Yo no tengo mascota, pero cuando tuve, todos querían disfrutar de la mascota, pero nadie la quería sacar, ¿no? Entonces podemos ser agradecidos. Gracias porque paseaste al perro. Parece algo tonto, pero puede tener mucho poder. Gracias, menos mal que pensaste en algo para comer hoy a la noche, porque tuvimos un día terrible. Gracias porque pusiste la mesa. Gracias porque sacaste la bolsa de basura. Y acá en la iglesia lo mismo. Podríamos decirle a los chicos, a Daniel y acá a todos los que tocaron y condujeron, que bueno, la verdad que hoy, con las canciones que eligieron y cómo me motivaron, me llevaron a alabar al Señor. O los que nos reciben a la puerta, muchas veces entramos, nos reciben con un abrazo y por ahí uno viene medio, y se les puede decir, ¿sabes qué bien que me hizo tu saludo? Porque vine medio triste, pero eso me levantó el ánimo. Maneras en que podemos buscar en la cotidianeidad de transmitir palabras que edifiquen, que estimulen. En el trabajo, hoy Daniel decía que vivimos en un momento en que estamos a punto de explotar o de implosionar, ¿no? Por el contexto, por lo que vemos en las noticias. Y ese es el lenguaje del mundo. Que el Señor nos ayude a nosotros en el lugar donde nos toca estar, a con las palabras transmitir algo distinto. Así que por tercero y último, las palabras son importantes porque son poderosas, tienen poder, y tienen poder porque las palabras pueden motivar el cambio. Cuando en esta semana preparaba esto, leí algunas cosas y miré, y en un momento escuché a una mujer de nombre Verónica Troches, que es como da charlas motivacionales, y ella cuenta una experiencia relacionada con esto que me pareció bueno contárselas con relación a que las palabras motivan el cambio. Dice que en cierto momento ella tenía que hacer 2 banners, ¿no? Y como no es muy creativa, plasmó en un pendrive algunas ideas que tenía y fue a un lugar donde hacen banner también a pedir ayuda. Entonces cuando llega al lugar, la recibe una chica, la recepcionista, ella le cuenta qué es lo que tenía que hacer, lo que necesitaba. Entonces esta chica le dice, bueno, mira, el indicado es aquel muchacho que está allá al fondo en aquel escritorio, él es el que te va a ayudar y te va a hacer el trabajo. Vení que te acompaño. Entonces van hasta el escritorio de este muchacho y esta chica le dice, bueno, le dice al muchacho, acá hay una mujer que necesita ayuda para hacer 2 banners. Y se va. Bueno, cuenta que este muchacho estaba frente a su computadora en su escritorio, tapado de trabajo y que ni siquiera la miró. Entonces, bueno, ella se dispuso a esperar, esperó unos minutos, se empezó a impacientar, esperó más minutos, se empezó a poner nerviosa, esperó más minutos y en un momento dice que tuvo como un diálogo interno. Entonces ella se decía, esto es una falta de respeto, ¿cómo puede ser? ¿Acaso el cliente no es lo primero? ¿Por qué no me atiende? Ni siquiera se dignó a mirarme, estoy acaparada hace un montón. Ni siquiera tuvo la delicadeza
de decirme, estoy muy ocupado, ¿podés esperarme unos minutos? Ahora, cuando me atienda, me va a escuchar. Va a ver lo que tengo para decirle. Y de pronto hizo un clic en su mente y recapacitó. Y dijo, no, voy a pensar bien lo que tengo para decirle. Porque encima yo doy charlas motivacionales con respecto a esto, ¿cómo lo voy a tratar de esa manera? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir una barbaridad? Entonces hizo una pregunta y se preguntó, ¿qué es lo que espero de este muchacho? Y pensó en 3 cosas. Espero amabilidad, espero cortesía y espero respeto. Entonces dijo, bueno, voy a pensar bien lo que le voy a decir. Entonces en cierto momento, el muchacho que estaba ahí en su computadora extiende su mano y le dice, deme el pendrive. Entonces en vez de darle el pendrive, le agarra la mano y le dice, hola, mi nombre es Verónica, ¿tu nombre cuál es? Entonces el muchacho la mira, asombrado, y le dice Humberto, y sigue en su trabajo. A los pocos instantes el muchacho le vuelve a decir, el pendrive. Y la mujer le dice, no se lo da el pendrive. Le dice, ¿cómo estás hoy? El muchacho la vuelve a mirar asombrado. Y le dice, estoy tapado de trabajo, encima el trabajo que tengo que terminar hoy era para ayer, pero me lo dieron hoy. Entonces la mujer le dice, veo tu esfuerzo, me doy cuenta que sos una persona responsable y comprometida con tu trabajo, porque estás queriendo terminar con todo lo que tenés para hacer. El muchacho la vuelve a mirar, sorprendida. Finalmente le da el pendrive, le explica más o menos qué es lo que quiere a este muchacho, a Humberto, y se va. El muchacho le dice, mañana por la tarde voy a intentar pasarte por mail algunas ideas creativas para que vos me digas cuál es. Y se va. Al otro día a la tarde recibe un mail, donde el muchacho le pasa varias ideas creativas para hacer los banners. Entonces la mujer le escribe y le devuelve el mail. Muchas gracias, Humberto, porque cumpliste con tu palabra y me enviaste hoy por la tarde, como habíamos quedado, las ideas creativas. Están muy buenas. Elijo tal. Y se lo manda. A los pocos días recibe un mail donde dice que su trabajo está listo. Así que al otro día va, se presenta de nuevo en el local, la atiende la misma chica, y Humberto, que estaba en su escritorio, allá en el fondo del local, tapado de trabajo, levanta la vista y la ve. Y cuenta que corriendo se levantó, diligentemente vino con sus trabajos que había hecho para ella, se acercó y le dijo, hola Verónica, acá tengo terminado los trabajos que vos me pediste. Así que ella le agradeció, pagó y se fue. Ella logró que Humberto le diera lo que ella esperaba. Finalmente, ese último día, Humberto la trató con amabilidad, con cortesía y con respeto, porque incluso se acordó de su nombre y cumplió con los trabajos en tiempo y forma. Las palabras motivan un cambio. Hay un ejemplo que es maravilloso en la Biblia, de una historia muy conocida, que es la historia de Josué. Josué fue como la mano derecha de Moisés. Moisés fue el hombre que Dios eligió y puso para liderar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra que tenía prometido para ellos. Pero en un momento Moisés se murió. Y Dios agarró a Josué y le dijo, Josué, llegó tu momento. Ahora vos vas a ser el que lidere a mi pueblo y lo guíe a la tierra prometida y conquisten esa tierra que yo tengo para ustedes. Qué desafío, ¿no? La Biblia no dice nada al respecto, pero yo me imagino que Josué, aunque no lo diga, aunque no lo dice la Biblia, algo de nerviosismo, incertidumbre,
quizás hasta un poco de temor, debe haber sentido. Esa mochila que llevaba Moisés, de liderar tanta gente y de tener que entrar en un lugar desconocido, ir a la guerra para conquistarla, ya no era de Moisés, la tenía Josué en su espalda. Entonces Dios, frente a este gran desafío, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si Josué le pesaba la mochila, si Josué tenía incertidumbre, ansiedad, temor por el desafío y de agarrar en criollo ese fierro caliente que le tocó agarrar, las palabras de Dios fueron las adecuadas y justas. Palabras de firmeza, palabras de respaldo, palabra para sostenerlo, palabras de seguridad, palabras de aliento, de ánimo, para que Josué tuviera la actitud correcta para conquistar la tierra. Las palabras son importantes porque son poderosas, y son poderosas porque las palabras pueden motivar al cambio. Así que el desafío de hoy es: ¿y vos qué querés cambiar? ¿Hay alguna relación en tu vida que quieras cambiar? Quizás tu relación con tu esposa o con tu esposo. Tal vez debas pensar en un nuevo lenguaje. Quizás quieras cambiar tu relación con tus padres, con tus hijos, con tu familia. Tal vez la relación con tu jefe en el trabajo. Tal vez la relación con algún hermano de la iglesia. Tal vez con algún vecino, con alguien de la facultad, con alguien que compartís algo. Tal vez lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro lenguaje y usar las palabras que la Biblia nos llama a usar, porque las palabras son poderosas y motivan y pueden hacer y tener un cambio de actitud. Vamos a terminar orando, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé fuerzas y voluntad, porque es difícil cumplir con esto, y que ponga en nuestras bocas el lenguaje adecuado, para que si necesitamos podamos cambiar alguna relación en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este recorrido que hicimos también en el libro de Proverbios. Gracias por todo lo que hemos aprendido y visto en el libro. Señor, queremos venir juntos delante de ti para pedirte ayuda. Señor, danos sabiduría, danos la capacidad para, si es necesario, cambiar o modificar algo de nuestro lenguaje, de nuestras palabras. Señor, si hay alguien entre nosotros que necesita cambiar alguna relación, que vos les des la fuerza, la voluntad, la inteligencia, que lo puedas llenar de estas palabras que vos nos pedís que tengamos, de bendición, de estímulo, palabras que edifiquen, que agradezcan, que construyan. Señor, llenanos de tus palabras para que podamos emplear ese lenguaje con los demás. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.